Entonces calcula el campo eléctrico que genera un plano infinito de densidad superficial de carga constante, sigma, a una altura a del plano, ¿sí? Entonces, más o menos vamos a tratar de esquematizar esto. Supongamos entonces que el plano infinito está aquí en XY, por si acaso, en todos los cuadrantes del plano, ¿sí? En todo el plano XY. ¿Ya? Y entonces vamos a ver dónde queremos calcular el campo eléctrico, que en este punto nos dicen que está a una distancia A del plano, que lo podemos representar entonces como un vector R, que es AJ, ¿cierto? Está a una altura A del plano. Y este plano, entonces, vamos a considerar un punto R', que está en este plano, que sería X', por si acaso, acuérdense de la notación, más Y', J. R', sí. Entonces, tenemos que sigma es la densidad de carga constante de S, la habíamos llamado. Tenemos el vector R que... Entonces, ¿no sería J o sería K? Ah, perdón. Gracias, K. Está en el eje Z, ¿cierto? Es K. Entonces sería A por K unitario, el vector R' sería X'I más Y'J. Entonces aquí tenemos que el R menos R' es A por K unitario menos X'I menos Y'J. ¿Sí? Y el vector, o sea, la magnitud de este vector sería la suma al cuadrado de las componentes. Sería A cuadrado más X' al cuadrado más Y' al cuadrado, y esto bajo raíz. Entonces, nuevamente vamos a la idea. Queremos pensar de que en este punto R' hay una pequeña carga puntual de Q', ¿cierto? Que según nuestra definición de densidad de carga sería sigma por el elemento de superficie. ¿Ya? Y entonces ese punto me va a generar un campo eléctrico. Supongamos de nuevo que sigma es positivo. Entonces el vector de campo eléctrico va a ir desde la carga hacia el punto que nosotros estamos estudiando. Y es paralelo entonces al vector R menos R'. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo. Si esta carga es infinitesimal, me va a generar un campo eléctrico infinitesimal en ese punto. ¿Y cuál es la magnitud? Bueno, la constante eléctrica, el elemento de carga que es pequeño, ¿cierto? De Q', el vector es R menos R', dividido la magnitud de este vector. ¿Sí? Y sabemos que el elemento de carga, como pusimos aquí abajo, es sigma por el elemento de superficie. Por lo tanto, si nosotros queremos el campo eléctrico total, lo que tenemos que hacer es barrer todo el plano XY, o sea, integral por sobre todo ese plano. Y el campo eléctrico en ese punto sería la suma, en este caso, en toda la región. Sería una integral doble. De ds', bueno, en realidad todo lo que está aquí, ¿sí? Constante eléctrica, sigma R menos R'. ¿Ya? Eso por ahora. ¿Por qué era la integral doble?
porque ahora tenemos que cambiar dos parámetros, ¿cierto? Tenemos que cambiar todo el x de menos infinito a infinito y el y de menos infinito a infinito igual. Bueno, entonces vamos a reemplazar los datos que habíamos puesto. Dijimos que el r era el vector a por k, el r' era x'y más y'j, y la magnitud la calculamos, y esto nos daba a cuadrado más x' al cuadrado más y' al cuadrado bajo raíz. Entonces si reemplazamos todo esto, fíjense que ahora el elemento de superficie, lo que tengo que generar son superficies en el plano XY, ¿cierto? Que en el fondo son cuadritos del lado o rectángulos del lado de X y de Y. Entonces la integral, por el momento no voy a definir los límites, pero el elemento de superficie, si digamos hacemos el cuadriculado acá en el plano XY, consideramos una pequeña área, ¿cierto? Con ancho de X y altura de Y. En el fondo es eso. Aquí hay una carga que está distribuida. Si lo vemos desde arriba. ¿Ya? Y entonces el área va a ser de X', de Y'. La densidad de carga, en este caso es constante. Los vectores ya sabemos cuáles son. Prima menos y'j. Dividido esta magnitud que sería a cuadrado más x' al cuadrado más y' al cuadrado a la 3 media. Y los límites de integración, entonces si yo quiero abarcar el plano completo, el x tiene que ir desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Y el y también, si quiero recorrer todo el plano. Entonces, esa es la integral que hay que hacer. Pero les voy a proponer entonces otra alternativa, hacer esto en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Para que hagamos uso de ese sistema coordenado. ¿Cómo se define ese sistema? ¿Se acuerdan? X, rho, coseno de, bueno, phi le vamos a llamar. Rho, seno de phi. Bueno, el z queda igual, ¿cierto? El z no lo cambia. ¿Ya? ¿Cómo? O sea, bueno, nos paramos en un punto donde sea esto, si no es más complicada la parametrización. ¿Ya? Pero ese es el sistema coordenado donde en general el plano XY ya no lo vamos a representar en cuadritos, sino que ponemos un vector cuya distancia en el plano al origen es ρ y cuyo ángulo es phi, ¿cierto? De aquí aparecían dos vectores importantes. Uno era el vector ρ unitario, que apuntaba desde el origen hacia el vector, y había otro vector que era perpendicular por aquí, que es el phi unitario, que por el momento no va a ser útil, nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál era la gracia? Que el vector coseno de phi por i unitario más seno de phi por j unitario es igual a este vector ρ unitario que les contaba, ¿sí? Lo podemos hacer con trigonometría. Entonces vamos a volver y vamos a escribir esta misma integral en términos de esto, ¿sí? Ah, y los parámetros también. Ya que ρ es una coordenada radial, no puede ser menor que 0, y si queremos abarcar todo el plano, tiene que llegar al infinito. Positivo, ¿cierto? Y el ángulo tiene que estar entre 0 y 2pi. Abierto, por si acaso. ¿Ya? Eso para que la función o la transformación de coordenadas sea biyectivo y todo eso. Que uno pueda volver de cartesianas a cilíndricas y al revés. Ok, entonces vamos a escribir la integral que tenemos aquí arriba en términos de este nuevo sistema coordenado. Entonces habíamos escrito que el campo eléctrico era eso, ¿cierto? En el punto AK.
Vamos a hacer la sustitución entonces, la que escribimos recién. Este es un elemento de superficie. ¿Sí? Entonces podemos hacer esta parte por dos formas. Uno, a nivel matemático, que si hacían una transformación de coordenadas, lo que tenían que introducir era el jacobiano de la transformación. Ese jacobiano, en esta transformación de coordenadas, ya lo saben, ¿o no? Era la coordenada radial, así que era ρ en este caso. Sí, bueno, en polares y en cilíndrica es lo mismo, porque la parte en z no cambia. ¿Ya? Esto cambia a ρ por la integral en ρ y la integral en phi, ¿cierto? Sigma. El vector a por k unitario no cambia, sin embargo, este vector sí cambia porque queda ρ coseno de phi menos ρ seno de phi. Si se fijan ahí podemos factorizar por ρ y nos va a generar este vector ρ unitario que habíamos escrito un poquito antes. Y ese x' cuadrado más y' al cuadrado, si ocupamos la transformación de coordenadas, va a quedar ρ cuadrado. Entonces va a quedar ρ cuadrado a la 3 media. Eso con los límites de integración que ya habíamos puesto, ¿cierto? Queremos abarcar todo el plano, que significa barrer en los ángulos, ¿cierto? Desde 0 hasta 2pi. Vamos a cambiarle el orden de integración entonces. Y el radio también lo teníamos que variar desde 0 a infinito. Y entonces si hacemos uso del vector unitario, o bueno, lo vamos a dejar así, por conveniencia, ¿ya? Solamente recordar que ese término que está acá sería ρ por ρ unitario que depende de phi. Esto con el signo menos. ¿Cómo? No, por la transformación de coordenadas te define un vector unitario que es ρ unitario, ¿sí? Y si te fijas aparece ρ por coseno de phi y ρ seno de phi con el mismo signo. El coseno del ángulo con i unitario y seno del ángulo con el j unitario te definen el ρ unitario. Entonces si lo multiplicas por ρ te genera ρ por ρ unitario. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la integral. En esta parte hay que tener un poco de cuidado. Me faltó decir algo que les había dicho. Una parte era con la transformación de coordenadas para el elemento de superficie, o lo otro lo podríamos construir geométricamente, pensando en infinitesimales. Porque la transformación de coordenadas es algo así. Supongamos que tenemos aquí un pequeño ángulo, ¿cierto? Acá hay un radio ρ y ese radio lo podemos hacer crecer en ρ más de ρ, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Estamos estirando la coordenada radial de ρ hasta ρ más su infinitesimal. Esto es un pequeño ángulo que tiene un arco de circunferencia que es ρ por d phi, ¿no? Si pensamos en esta parte que está acá, acá sería ρ más de ρ por d phi para la parte que está más afuera. Pero si pensamos que este d phi es infinitesimal, entonces casi no se ve esa curva. Y entonces esto parecerá ser así, cuando es muy, muy pequeño. Donde este lado de acá abajo es de ρ, y la parte de acá arriba vendría a ser ρ por d phi. ¿Cierto? Si pensamos que ese d phi es muy pequeño. Y esto es casi como un rectángulo. ¿Cuál es el área de esto? Sería base por altura, por ρ por d phi, y por d ρ, que en el fondo es lo mismo que está acá. Entonces lo pueden hacer por dos partes. Una parte introduciendo el jacobiano en la transformación. A nivel matemático, ¿se acuerdan de la geometría? Pueden hacer esto igual. Ya.
Bueno, vamos a hacer el mismo proceso, entonces vamos a separar esto en dos partes. Uno en la componente K y otro en las componentes del plano, ¿sí? Ah, Pero sí. dejar en términos de robo unitario. Mira, no lo voy a reemplazar, pero sí lo vamos a mencionar. ¿Ya? A ver, siguiendo el mismo argumento de antes de hacer la integral, podríamos pensar que este punto que está acá, en x' y más y' j, me va a generar un campo en este punto, digamos, hacia el eje z y hacia la componente negativa de x, ¿cierto? Y negativa de y. Si yo pienso un punto que también está, pero ahora en menos x' y menos y' j, lo que me va a generar también es un vector con la misma magnitud, ¿cierto? Entonces, el argumento iba a estar en que la magnitud del campo eléctrico en estos puntos simétricos va a ser la misma y lo único que va a cambiar va a ser el sentido en el plano XY. Y la que sobrevive es la componente Z. ¿Ya? O si lo vemos en un solo eje, podríamos pensarlo así como hicimos delante. ¿Ya? Por decir algo. Y si lo rotan, van a ver la componente Y. Entonces, la componente X y la componente Y no debería aparecer. Entonces, las integrales las vamos a separar. La integral de 0 a más infinito en ρ por d ρ de 0 a 2pi. Por si acaso, ahora que ya tenemos esto, separamos las partes que hay que integrar solamente. No hay ninguna parte que dependa de phi, explícitamente, de hecho. Ya. Y nos queda la densidad de carga a k unitario a cuadrado más ρ cuadrado a la 3 medio. Eso es 1. Y la otra es menos, ¿cierto? Factor común. La constante eléctrica, integral de 0 a más infinito en d ρ. ¿Por qué cosa? Un ρ cuadrado, un sigma, dividido a cuadrado más ρ cuadrado a la 3 medio. Y voy a poner un poco de atención aquí en esta integral de 0 a 2pi. En de phi, ¿cierto? Que aquí hay dependencia en phi. En la parte que es coseno de phi unitario y seno de phi unitario. J. Recuerden que este vector era ρ unitario. Fíjense que este vector unitario ahora no es constante a diferencia del I, J y K. Este vector va cambiando el ángulo que nosotros vamos poniendo. ¿Sí? Entonces, volvemos un poco a la integral esto de las funciones que se van repitiendo en el tiempo. O sea, repitiendo. Porque resulta que la función coseno es par. Bueno, en realidad no sirve tanto eso, pero si hacemos el gráfico de esta, de la función coseno, era algo así, ¿no? Entre 0 y 2pi, entonces pasa lo mismo, que esta área es lo misma que esta acá. Y esa debería dar 0. Y esta que está aquí. Pero la del seno igual. Era así, pero un poco corrida. No, en realidad aquí me equivoqué. Esa era la función seno. Profe, ¿dónde salió el cuadrado del...? Esta es algo así. Factorizó los de arriba por el después. Por el campo bien. Pi medio. Sí, ese es el gráfico de la función coseno. Esta área de acá con esta es lo misma que esta aquí. Y la otra sí. Esta es la función seno. Entonces debería pasar que las áreas son 0. En los dos casos.
Bueno, si quieren la hacemos, pero en realidad les va a quedar la integral de seno, o sea, de coseno, perdón, da seno, que en 2pi y en 0 vale 0, entonces esta no aporta. Y la integral de seno es menos coseno, que hay que evaluarlo dos veces en el mismo punto, ¿cierto? En 0 y 2pi. Entonces, si a un número le resto el mismo, me va a dar 0. Entonces, no aparece ni componente x ni componente y, que fue lo que nosotros pensamos en un principio. Eso hay que, por ejemplo, la prueba se tiene que justificar igual o... Puedes justificarlo con palabras. Sí. Aquí lo estoy diciendo con la adición de par e impar, pero si la tengo en multiplicación pasa lo mismo, ¿no? Coseno, seno, bueno, ahí tienes que tener cuidado. No necesariamente 0 dependiendo del intervalo de integración. Porque, o sea, viéndolo así sería par impar impar. Sí, pero a ver, eso de par impar sirve cuando tienes intervalos de integración que son simétricos. Desde menos a un valor hasta más el mismo valor. Aquí no fue necesario. Pero avanzamos en un ciclo entero en la función que tiene esa periodicidad. Entonces, bueno, esto de acá no aporta nada. ¿Cierto? No hay componente X ni componente Y. Y la única que va a sobrevivir es la componente Z. Entonces, ¿en qué quedó todo esto? En que el campo es la constante eléctrica, que la constante eléctrica la vamos a cambiar por el 1 entre 4pi epsilon 0, ¿sí? Después tenemos esta integral, que está aquí en... la vamos a poner en rojo. No hay nada que dependa de phi. Absolutamente nada. Entonces, si yo integro eso, me va a dar phi evaluado en 0 y 2pi. Y eso me da un 2pi. Y nos queda esta otra integral que va de 0 a infinito, ρ por d ρ, la densidad de carga, el A, K entre A cuadrado más ρ cuadrado. Porque el pi lo estaba trabajando en x y, ¿cierto? ¿Cómo? El pi lo estaba trabajando en el plano x. Sí. Eso no lo tomo en cuenta. No es que no lo tome en cuenta, lo integro igual. Pero no hay nada que dependa de phi en esta integral. Sí. Y entonces por eso, si yo integro, es como integrar x, ¿cierto? Si yo integro de x me va a dar x y lo evalúo en el final y el inicial. Y entonces esto se traduce a calcular esta integral. Y por lo visto no es muy complicado. ¿Se les viene a la mente alguna sustitución? A cuadrado más esta, más ρ cuadrado. El de u sería 2ρ por d ρ, ¿cierto? Y el u, entonces, si el ρ vale 0, vale a cuadrado. Y si vale infinito, ¿cierto? Entonces vale... está entre esos valores. Entonces, si hacemos ese cambio de variable, nos queda 4pi epsilon 0. De hecho, vamos a simplificar el 2pi. ¿Cierto? Este 2pi se va a simplificar con 2 de acá. Nos queda 2 epsilon 0. La integral de a cuadrado a infinito de u. Aquí nos faltó un 2, ¿cierto? Había que multiplicar y dividir por un 2. Entonces aquí nos aparece un 2, ¿cierto? Eso para haber generado el de u. Nos queda sigma por a, k unitario. Y si queremos lo podemos escribir así. Como u, que es a cuadrado más ρ cuadrado, elevado a menos 3 medios. ¿Sí? Y eso entonces es sencillo de evaluar. Vamos a sacar los parámetros que son constantes. Y nos va a dar menos 2 u a la menos 1 medio, ¿no? Y esto hay que evaluarlo en a cuadrado e infinito. O bien, me faltó un 2 extra, creo, ¿no? Me faltó un 2.
Ese 2 que estaba en rojo no lo pusimos. ¿Por qué lo hago de B cuadrado? De a cuadrado por el cambio de variable. El cambio de variable fue a cuadrado más rho cuadrado. Y el rho va desde 0, que en ese caso vale a cuadrado, ¿cierto? A infinito. Ese 2 se simplifica con este. El 2 que no había puesto. Y entonces nos queda menos 1 entre u cuando u tiende a infinito, ¿no? Bueno, el límite será. El límite cuando u tiende a infinito de 1 entre u a la 1 medio. Y más, entonces va a ser 1 entre a cuadrado. Eso evaluando los límites de integración, ¿cierto? Resulta que la raíz de algo que... O bueno, 1 dividido la raíz de algo que es infinito, esto nos da un 0. Ah, y me faltó esto elevado a 1 medio. Que era u elevado a 1 medio, ¿cierto? Y entonces aquí nos quedó sigma a por k entre 2 epsilon 0 a, bueno, en realidad valor absoluto. ¿Qué valor absoluto? La raíz de un número que está al cuadrado. Está en la cuarta. O sea, raíz cuarta. No, si tú le das te queda la multiplicación de los exponentes que sería 2 por 1 medio, que es 1. Sí. Pero con valor absoluto. Entonces aquí tenemos la expresión del campo en el punto. Y hay dos posibles valores, ¿cierto? Dependiendo de si el A era positivo sobre el plano. En ese caso vale sigma entre 2 epsilon 0k para A mayor a 0. O si es negativo, cambia el signo y sería menos sigma entre 2 epsilon 0k para A menor a 0. Y esa es la expresión del campo eléctrico generado por un plano infinito. Este resultado, por si acaso, lo pueden obtener también con coordenadas cartesianas, como lo habíamos propuesto en un principio. Es más largo, pero también es algo que yo creo que deberían hacer por lo menos una vez. Sí. Ahora, esto siempre les va a ser de utilidad. ¿Ya? Que sepan manejar un sistema coordenado y otro, siempre es útil. Ahora lo hubiéramos hecho con el otro, pero nos demorábamos mucho más. ¿Ya? Pero el resultado es el mismo, ¿sí? Y en realidad lo que van a encontrar en los libros es este. Sigma entre 2 epsilon 0 a una distancia independiente de la distancia, miren, no depende de la distancia. El 2pi salió por evaluar El phi. O sea, El phi, ¿sí? porque lo otro no... No hay nada que dependa de phi. Sí. Bueno, eso. Y en el caso de que estén bajo el eje, lo único que dice es hacia dónde apunta, pero en realidad siempre va desde el plano hacia el punto que ustedes están estudiando. Y en este caso, la magnitud siempre es la misma, ¿cierto? Si están arriba del plano, va a ser hacia arriba, y si están bajo de él, va a ser hacia abajo.